Hola, pues bienvenidos al capítulo 36. Vamos a ver there was and there were. La definición dice que there was y there were se usan para decir que algo existía o estaba en un lugar en el pasado. Son equivalentes a decir había o hubo, tal como vemos aquí. Bien, los ejemplos son los siguientes. There was a dog. Había un perro. There were many people. There were many people. Había muchas personas. ¿Sí? Aquí dice many people, muchas personas. Entonces, mientras nosotros construimos una palabra, ¿sí?, para decir había, ellos construyen lo mismo, pero en dos palabras. Hacen lo mismo, pero en dos palabras. Y pues, como ya te imaginarás, utilizan was cuando se trata de un perro o se trata de singular, pues, y there were cuando había mucha gente o había más cosas. La estructura gramatical dice lo siguiente: there was para singular, como te decía, y there were para plural. Por ejemplo, there was a book. Aquí estamos hablando de un libro. There was a book on the table. Y there was a car. Aquí vemos un carro outside, afuera. Había un carro afuera. There were two dogs. Había dos perros. ¿Sí? There were two dogs. Aquí vemos dos perros. Y there were, había many students. Así que ahí lo tienes para el singular. Utilizamos there was, había. Y para el plural, there were, que también significa había. Esto tiene que ver con había de cosas, objetos, de personas, que cantidades, ¿verdad? Bien. Forma negativa. There was not. There wasn't. La contracción, aquí la tenemos, there wasn't. Si queremos decir en plural, diríamos there were not, no había. Y entonces también podremos decir there weren't, no había. Ejemplos. There wasn't a problem. No había ni un problema o no había problema. There wasn't a problem. Si queremos decir no había ninguna persona, there weren't any people. There weren't any people. No había ninguna persona. There wasn't a teacher. No había un maestro. There wasn't a teacher at school. No había un maestro en la escuela. Si queremos decir there weren't many options, estamos diciendo no había muchas opciones. ¿Sí? There weren't, no había many options, muchas opciones. Forma interrogativa. La forma interrogativa es was there, había, para el singular, y were there, había, para la forma en plural. Estas son preguntas. Por eso es que cambiamos was al principio y were al principio de la estructura de la oración. Ejemplos. Was there a problem? Was there a problem? Había un problema. O también pudieran decir there was. Was there any problem? Was there any problem? Aquí tenemos la siguiente. Were there many people? Había mucha gente. Were there many people? Were there many people? Había mucha gente. La siguiente dice, was there a meeting? Was there a meeting? Había una reunión. Había una reunión. Were there any students? Were there any students?
¿Había algunos estudiantes? Las respuestas cortas que podemos dar es yes, there was, para decir que sí, había. O podemos decir no, there wasn't, o there was not, para decir que no había. Yes, there were, para decir que sí había cosas en plural. O para decir eh, lo mismo podemos decir no, there weren't, no, no había cosas en plural. Uso principal. Se usa para hablar de existencia en el pasado. There was a house there. There was, había una casa ahí. There was a house there. También podríamos decir there were many trees. There were many trees. ¿Sí? Había, esto quiere decir había pero como vas a decir muchos árboles y árboles está en plural, utilizas were. There were many trees. Entonces, ¿de qué depende otra vez? Si vas a decir una casa, pues tienes que decir había, pero con was, porque was es singular. Y si quieres decir árboles, muchos árboles, como en este caso, árboles, pues tienes que decir there were, usando were, porque es plural, árboles. Describir lugares o situaciones en el pasado. There was a park. There was a park near my house. Había un parque cerca de mi casa. Cerca de mi casa. There were, había muchos carros on the street, sobre la calle. También se usa para contar historias. Podríamos decir, there was a man, there was a man who lived alone. Había un hombre. Imagínate que tú estás contando una historia. Y en lugar de decir érase una vez o había un hombre, pues así comienza tu historia. There was a man. Había un hombre who lived alone, que vivía solo. Who lived alone. There were many people. Había mucha gente. Acuérdate, aquí es había. Son dos palabras para formar había. There were many people. Mucha gente. At the party. ¿Sí? Entonces, si tú vas a decir que en una fiesta había muchas personas, y personas es plural, pues tienes que decir there were. There were many people. There were many people at the party. At the party. Reglas importantes. Singular contra el plural. There was a dog. There was a dog. There were two dogs. Si hay solamente un perro, esto quiere decir un perro, pues entonces was. Si son two dogs, dos perros, entonces ya es singular. Y dices there were. There were. Uso con any. Se usa mucho en negativos y preguntas. Cuando tú haces oraciones negativas o preguntas, siempre vas a usar, o en muchas ocasiones vas a usar esta palabra any. There weren't any chairs. Esto quiere decir no había. No había. Estás usando weren't porque es negación. O sea, no había. ¿No había qué? Sillas. Y esto es plural, por eso estás usando weren't. Acuérdate que esto que tenemos aquí, weren't, es la negación. ¿Verdad? Were not. There were not. Fíjate cómo es que ya aquí, pues en realidad son tres palabras. There were not. No había. Para decir no había, tienes que decir tres palabras. There were not o there weren't. There weren't, que es la contracción. Pero aquí lo que nos interesa es el uso de esta palabra, la palabra any. Que en este contexto, pues significa no había ninguna silla. There weren't any chairs. No había ninguna silla. O aquí estamos preguntando, were there any problem? ¿Había algún? Esto quiere decir algún.
En este contexto quiere decir algo. Were there any problems? ¿Había algunos problemas? Y vamos a ir con los números. Uso con los números. There were 3 students. Había 3 estudiantes. Sí. There were three students. There were 10 cars. Había 10 carros. Ejemplos variados, vamos a ver los afirmativos primero. Los afirmativos pues son los que no son negaciones ni tampoco son preguntas. There was a cat. There was, fíjate cómo es que estamos usando. There was, había que. Si es there was, entonces quiere decir que es una sola cosa. A cat. Había un gato in the house, en la casa. There was, pues ya nos está indicando que lo que sigue es una cosa. En este caso, a problem, un problema. There was a problem. There were, si dicen there were, quiere decir que lo que sigue va a ser plural. There were many books. Había muchos libros. There were many books. Otra vez, there were many books. There were 2 teachers. Había 2 maestros. Así que si son 2 o más, es plural. There were 2 teachers. There was, había que, pues seguramente lo que sigue es una sola cosa. Mira, a message, un mensaje, a message for you. There was a message for you. Había un mensaje para ti. Negativos. There wasn't a cat. No había un gato. There wasn't a cat. Esto quiere decir no había un gato. There wasn't a cat. There wasn't any food. No había nada de comida. There wasn't any food. Aquí la palabra any pues significa nada. ¿Sí? La puedes traducir como nada. There wasn't any food. No había nada de comida. There weren't any people. There weren't. No había ninguna personas. No había ningunas personas. La siguiente dice there weren't. No había. Aquí nos está diciendo que pues no había. Es una negación. No había. Pero seguramente por lo que viene son plural. Y aquí está, mira, son chairs, sillas. There weren't, ¿qué quiere decir enough? Suficientes. There weren't, no había suficientes sillas. There wasn't, no había, y como es wasn't, pues entonces nos indica que lo que sigue es una sola cosa. There wasn't, no había. There wasn't, no había a solution, no había una solución. There wasn't a solution for that problem. No había una solución para ese problema. Interrogativos. Acuérdate que en los interrogativos la palabra was ahora o la palabra were, como vemos aquí, pues vienen primero. ¿Sí? Was there, esto quiere decir había, pero en forma de pregunta. Was there a problem? Was there a doctor? Was there many people? Perdón, aquí dice were there many people, porque son singulares, personas. Were there, había, any questions, preguntas, como questions o preguntas es plural, pues estamos utilizando were, ¿sí? Estamos utilizando were. Bien. La última sería, was there a mistake? Había, había o hubo algún problema. ¿Hubo algún problema? Acuérdate, como aprendimos al principio, puede ser había o puede ser hubo. Comparación con presente. En el presente decimos there is a duck.
there is. No decimos there was. Esto es presente. There is a dog. Hay un perro. Y aquí lo estamos viendo. Mira, hay un perro. Eso es presente. Pero en pasado y decimos there was a dog. Había un perro. O sea que ya no hay, sino que había. O quizás hubo, ¿verdad? Había un perro. There are many people. Eso es presente. There are many people. Hay de haber cosas. ¿Sí? There are many people. Hay muchas personas. Esto significa hay. Aquí lo estamos viendo, mira, hay muchas personas. There are many people. Y aquí dice, there were, había muchas personas. ¿Sí? Había muchas personas. Entonces es importante que entiendas que en el presente y en el pasado, pues va a cambiar. ¿Sí? Y que también recuerdes que el verbo aquí es el verbo to be, que en presente es is, en pasado es was, en presente también es. Si son plural, pues vas a decir are, que también es el verbo to be, pues. Y aquí es were, que es para el pasado. Para formar el pasado, decir había, there were. Todo esto es el verbo to be. Bien, vamos a ver algunos ejemplos traducidos. Decimos there was a party. Había una fiesta. Acuérdate, esto es había una fiesta. There was a party. There were, había, ahí ya sabemos que lo que sigue van a ser plural. Many students, había muchos estudiantes. Y este es el plural. ¿Sí? There wasn't a problem. There wasn't, no había. ¿No había qué? Sabemos que lo que sigue, porque estamos usando wasn't, pues lo que sigue va a ser una cosa, en este caso un problema. There wasn't a problem. Entonces vemos aquí, no había un problema. There weren't, no había. Sabemos que como estamos usando weren't para decir no había, pues va a ser plural. Cars, any cars. No había, y aquí estamos formándolo, no había carros. There weren't any cars. Was there a teacher? Esto es pregunta. Was there, como estamos usando was, pues ya sabemos que lo que sigue es una sola cosa. En este caso, a teacher, un maestro. Había un maestro. Había un maestro. Un mini párrafo. Vamos a hablar en español primero y después en inglés. Ayer había una fiesta. Nota aquí. Ayer había una fiesta en mi casa. Había muchas personas y había música. También había comida, pero no había suficientes sillas y había mucha gente en la sala. Yesterday, there was a party at my house. There was a party at my house. There were many people. There were many people, and there was music. And there was music. There was also food. There was also food, but there weren't enough chairs. There were many people. There were many people in the living room. Bien, pues con eso terminamos este capítulo 36. Nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete y gracias por escuchar.